Y para responder a esa pregunta de quién habrá oído hablar de la barredora, pues nadie mejor que el periodista Miguel Aquino, experto en temas de crimen organizado. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues bien y sorprendido con la declaración del senador, sobre todo porque me queda claro que el tema de la seguridad pues nunca ha sido prioridad en su agenda. Y nada más como dato, ¿sabes cuándo fue la primera vez que se escuchó de este grupo La Barredora? En el 2009, cuando el caso de Arturo Beltrán Leiva. Ujú. Recordarás que en el operativo que hubo en Cuernavaca, donde murió Arturo Beltrán Leiva, murió también un marino originario de Tabasco, originario de Villahermosa. Sí. Y recordarás que su familia fue acribillada, que fue asesinada en venganza por lo que pasó con Arturo Beltrán Leiva. Pues fue La Barredora y dejaron esa firma. Esa fue la primera vez, vamos a llamarle de alguna manera públicamente, que se da a conocer esta organización criminal que de inicio empezó como una especie de organización local y que después se estuvo aliando con otros. Pero es una incisión del cártel de los Beltrán Leiva, del cártel del Pacífico, y tiene por lo menos entre 15 y 16 años operando en la zona de Tabasco. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿En qué año nace la barredora propiamente, como una célula delincuencial ya en alguna suerte de independencia? Y si comúnmente se hablaba en Tabasco y desde cuándo de los enfrentamientos ante este grupo de la delincuencia organizada. La barredora surge entre el 2008, 2009 aproximadamente. ¿Sabes quién fue uno de los encargados en entrenar y preparar la barredora? Edgar Valdés Villarreal, seguramente recordarás a Claro, la la Barbie. Barbie. Bueno, la Barbie, que era uno de los lugartenientes de los Beltrán Leiva, y precisamente, insisto, es un grupo que se forma por orden de Arturo Beltrán Leiva para enfrentar a los Zetas, porque en ese entonces los Zetas, que ya se habían separado del Cártel del Golfo, operaban principalmente en la zona de Tabasco. Y es cuando Edgar Valdés Villarreal recluta a un grupo local, por llamarle de alguna manera, lleva a algunos delincuentes también que formaban parte de la organización de los Beltrán Leiva, y ellos son los que empiezan con el grupo de La Barredora. Pero, insisto, en el 2009, después de la muerte de Arturo Beltrán Leiva y el asesinato de la familia de uno de los marinos que precisamente estuvo en este operativo, pues fueron los integrantes de La Barredora. Por lo menos deben de tener entre 16 y 17 años, e insisto, se formaron a partir de una instrucción de Arturo Beltrán Leiva y después estuvieron con otras organizaciones y Ujú. actualmente, bueno, pues se dice que ahí relacionados con el Cártel Jalisco. Pero La Barredora tiene más de una década operando en la zona de Tabasco, Claro, Mónica. llama mucho la atención lo declarado por el secretario Omar García Harfuch esta semana, donde él da a conocer que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, hoy prófugo de la justicia, se le estaba investigando por parte de la Fiscalía desde el 2024, cuando todavía se encontraba en funciones como secretario de Seguridad. Yo te preguntaría, ¿existe algún antecedente de otro secretario de Seguridad en funciones que esté siendo investigado por una fiscalía y permanezca en funciones? Sinceramente, ahorita de bote pronto, si la memoria no me falla, yo creo que no. Se ha dado el caso, sobre todo en algunas de las policías municipales, donde se sospecha del jefe de la policía, pero de un secretario de seguridad de algún estado, me parece que no, Mónica. En alguna ocasión hubo un antecedente con Morelos, pero ojo, eran de repente dichos, señalamientos, acusaciones. O en el caso incluso aquí de Quintana Roo, recordarás que también en algún momento fue señalado algún jefe de la policía, pero señalado, pero no investigado, ni mucho menos se tenía pues toda la inteligencia que el ejército ya había realizado. Me parece que no, y esa declaración a mí me preocupa por dos sentidos. Uno, que digan que a partir del 2024, porque entonces, ¿en dónde está la coordinación entre la Secretaría o dónde estuvo la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional? Aquí me parece que lo más importante es que el ejército desde el 2019 ya había advertido de la presencia de la barredora y sobre todo de que el H se trataba de Bermúdez Requena. Esta información no pueden decir que no les llegó, porque si no entonces preguntamos, pues qué se habla o se hablaba en las reuniones mañaneras todos los días con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Preocupante lo que dice Omar García Harfuch, que a partir del 2024 ya había iniciado una investigación
y preocupante sobre todo, insisto, 5 años antes el ejército ya se los había advertido. Aquí o de plano empezó muy tarde la fiscalía o simple y sencillamente pues no habían hecho caso a lo que había generado, lo que había dicho en inteligencia militar el ejército mexicano. Esa es la parte más importante. El ejército mexicano lo había advertido no en noviembre del 2024, 5 años antes, Mónica, amigos, 5 años antes sabían que el H era uno de los principales líderes de la barredora y aún así se le dio el cargo, se le mantuvo y después se fugó de la justicia. Hubo una detención importante, bueno, al menos así públicamente lo ha dicho la autoridad, la detención de este sujeto que presuntamente es el líder o uno de los líderes de la barredora, solamente abajo de Hernán Bermúdez. ¿Qué consecuencia en realidad puede tener en el desmantelamiento esta detención de esta célula delincuencial, ya para terminar? Mira, para concluir te voy a decir, incluso deteniendo a las cabezas, no se ve ningún tipo de cambio en una organización criminal. Me parece que esto no va a cambiar absolutamente nada. Hemos visto que siempre estos liderazgos son escalonados, es decir, detuvieron a uno y inmediatamente va a entrar otro. En ocasiones, incluso lo que provocan es un enfrentamiento dentro de la organización porque de repente no surge una, sino surgen escasas. Me parece que no va a repercutir absolutamente en nada. Me parece que la barredora va a continuar operando, va a continuar delinquiendo, va a continuar causando terror. La detención de uno de sus principales cabecillas simple y sencillamente es que dejan un lugar vacío y que inmediatamente será ocupado por un lugarteniente o por un sujeto que venga abajo. Insisto, Mónica, lo hemos visto a lo largo de los años y así es en todas las organizaciones criminales. No hay una organización criminal que quitándole la cabeza sea como la medusa, cortando la cabeza se acabó el problema. Definitivamente no. Claro. Pues te agradezco muchísimo, como siempre, Miguel, esta comunicación y seguiremos en contacto con este tema.